Y continuamos en Noticiero 9 y ustedes lo ven en los avances, lo venimos anunciando, difundiendo. Se viene un acontecimiento especial para la música y para un gran amigo, Chiche Barrio Nuevo, un emblema de la historia musical chaqueña, de resistencia. Él es muy humilde, no quiere hablar de eso, o no le gusta hablar de eso, pero nosotros sí, porque a los amigos hay que respetarlo por lo que valen, por lo que son. Buenas noches, Chiche, buenas noches, Coqui Di Domenica, hermano musical, podríamos decir, de Chiche. Buenas noches. Buenas noches. Un placer esta invitación. Bueno, Chiche, tenés mucha historia con la música, la verdad te agradezco el disco, lo vengo escuchando, está puesto ahí en el reproductor de mi vehículo y realmente lo escucho, de verdad, me encanta y siempre te lo dije, hace muchos años. Más allá de esta admiración personal, ¿por qué ecléctico? Y ecléctico fue, se me vino a la cabeza para nuclear. Ecléctico significa un montón de cosas que no tienen mucho en común y tienen un punto en común entre sí, digamos. O sea, cosas diferentes que tienen un eje en común. ¿Y cuál es el eje en común? El eje en común, digamos, pasa un poco por mi naturalidad o mi naturaleza con respecto a la música o cómo es mi mirada con respecto a la música, y lo que tienen de diferente es que son distintos estilos que me han quedado marcados, digamos, de las cosas que yo he aprendido, que, digamos, pasado durante el tiempo que he estudiado música, y tiene que ver con el pop, tiene que ver con el funk, tiene que ver con la bossa, tiene que ver con el folclore, tiene que ver con las cosas del Cuchi Leguizamón, tiene que ver con autores, bueno, pero con un poquito de todo. Bueno, de alguna manera la misión fue mixturar todo eso y guardar en un paquete, por así decirlo, una cantidad de años de composiciones y cosas que, bueno, que quedaron ahí plasmadas, digamos, así que un poco de eso se trata el concepto. Bueno, estás con músicos como Coqui Di Domenica, Ramiro Cubilla, Javier Lozano, Uli Gómez, Daniel Massa, Ariel Portillo, bueno, invitados un lujo, de alto fuste, como habitualmente se dice. Tenerlo a mi amigo, a Coqui Domenica, con el que empezamos este proyecto del disco, digamos. Son canciones que naturalmente yo por ahí las silbaba o tenían una pequeña melodía, y hace mucho tiempo nos conocemos y toca la trompeta y el flúgel como siempre me gustó que lo tocaran, así desde hace muchísimo tiempo. Somos y tenemos una naturalidad, digamos, para pensar de la misma manera por dónde viene el lado musical, así que empezamos con él a desarrollar temas, ¿cómo se llama? Temas con trompeta, con piano, con algún tipo de circunscripción así de entrada, de salida, de laburo en el medio, digamos, melodías aisladas, así que con él empezó el proyecto. Y después vino Waldo Madera, que fue el precursor del disco, porque fue el que me impulsó para setear todo esto, y después tuvimos los invitados, pero por supuesto que es un placer contar con esta gente, amigos, gente tremenda y muy buenos músicos, ¿no? Para mí es un orgullo. Coqui Di Domenica, ¿qué expectativa tiene de este estilo, de este disco, de este trabajo en conjunto? Bueno, lo dijo muy bien, usted es el productor. ¿Cómo piensa que lo va a tomar la gente, los amigos y aquellos que aman la música? Mirá, si hay algo que yo destaco de la música de Chiche en general, de todas sus composiciones, porque él realmente, como dice el título del álbum ecléctico, él tiene digamos, un abanico de mucha variedad rítmica y armónica en sus composiciones, pero tiene una cosa que a él a lo mejor no se le escapó de mencionar, de ese hilo conductor del que vos hablabas, y que es toda la música que hace Chiche es música auténticamente del corazón. Él es un músico muy honesto y eso hace que, como se dice comúnmente entre los músicos, no hace nada para gustar o para conformar. Es un músico que genera realmente la música desde su sentir. Eso hace que gente como nombraba él, como Waldo Madera, el baterista que grabó en el disco, o como Daniel Massa, el bajista que va a estar, que también grabó en el disco, o Javier Lozano, por mencionar a estos músicos que vienen de afuera, quieran ser parte de esto, porque realmente es una sensación que compartimos todos, de que somos parte de algo que tiene que ver con mucha honestidad artística, y eso no abunda. Esa generosidad, como usted bien lo decía, no abunda por ahí. No.
compositores, no digo en todos, pero en gente que se dedica a la música, que muchas veces se destaca por determinado instrumento, tiene su sello en eso y no se aparta de ese camino. Escuchaba el disco de Chiche y me encontraba también con una voz sí. especial. Con mi voz. Sí, absolutamente, pero trabajada, no es tu misma voz de hace 20 años, ¿no? Sí. Siempre canté, digamos. Siempre canté realmente. Me quedé impactado contigo. Tengo una voz bastante grave, digamos, pero siempre canté alto. Así que, bueno, es mi manera de expresarme. Por ahí parece que no fuera mi voz. Me dicen por ahí, ¿es tu voz? Sí, es mi voz. No, me gustó. Bueno. En épocas como estas, sin hablar de la negativa, de la crisis y de lo que habitualmente estamos hablando, pero alguna vez Lito Vitale decía que el músico cuando compone, digo, más allá de que a uno le guste o no le guste Lito Vitale, pero de alguna manera está tratando de suplir, de llenar un vacío, una pérdida, algún sentimiento que tenga confuso, desencontrado adentro. ¿Vos qué pensás de esto? Normalmente el camino de la música o la relación con la música va por distintos lados, ¿no? Para cada personalidad o para cada... En mi caso siempre es como una excusa para expresar cosas que por ahí tengo pensadas hacer o cosas que no fueron realizadas o quejas o cosas así, ¿no? Tiene que ver también por algún lado de tratar de ordenar el sentido trágico de la vida y volverlo un poquitito más compatible con la humanidad, o de que sea un poquito más universalmente tomado, de que fluya, o que se disperse todo eso trágico y vuelva a nacer algo bello. Lo pienso ahora mientras me lo preguntas, digamos, pero es como una transfusión, uno por ahí le cae la ficha y no soy yo realmente el que puedo disponer cuándo compongo, qué compongo y qué sale. Me parece que hay una cosa que sucede, gracias a Dios a veces, y bueno, en ese momento, y después se pulen cosas, pero tú sabes que soy autodidacta y no soy un gran carpintero, digamos, por así decirlo, como para buscar. Sí, el tiempo lo dice todo, digamos, se van armando las cosas y llega un momento de maduración donde por ahí el tema está como terminado. Y fue producto de seguramente una sensación de enojo o de algunas cosas, o de alegría tremenda, o de algún sueño fantástico que pueda suceder, ¿no? Un compositor correntino decía, hay que enchamigarse para adentro, decía él. Exactamente. Coqui Di Domenico, hablando de la actualidad musical, más allá de este disco ecléctico, ¿cómo es el público de aquí del Nordeste, de Resistencia, de Corrientes? Recuerdo un evento que se hacía que se llamaba Tocar la Vida, que lo producía Marilyn Cristófani, bueno, también ustedes fueron. Hemos sido parte. La verdad que creo que fue uno de los proyectos más positivos y mejor realizados, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Porque una cosa es pensarlo y otra después implementarlo, pero me parece que fue un proyecto redondito, la producción. ¿Por qué nos cuesta tanto este tipo de proyectos, teniendo recursos del Instituto de Cultura? Porque hay un porcentaje, y por ahí a veces, digo, no me aparto de la música tradicional, de la música popular, claro. No hay que renegar de eso. No. Por ahí vamos a debatir, podemos debatir 3 años si el folclore es popular o no, y todo eso. Pero ¿por qué nos cuesta sostener estos proyectos en el tiempo, Coqui? Sabes que no sé si cuesta. Yo lo que veo que hay una corriente importante de un montón de gente muy joven, de chicos de pibes y de gente joven que está estudiando y abordando por ahí el estudio y la práctica de la música desde un lugar mucho más profundo por ahí, que te estoy hablando a lo mejor de cuando nosotros lo hacíamos hace 25 años atrás, que empezábamos con todas estas movidas, que fue cuando empezó esta revolución de información que tenemos hoy en día, ¿no? Que hoy se hace todo tan fácil, de acceso tan fácil. Claro. Lo que hay que tener cuidado con toda esta cuestión es no caer en la cosa fácil de que uno cree que a veces porque tiene mucha información, esa información está incorporada y procesada. Entonces hay que tener en cuenta esos tiempos, pero yo contestando un poco a lo que me decías, creo que hoy
se está encarando la cosa de una mejor, al menos en casos individuales, no sé, por ahí a nivel masivo, pero veo y observo que hay chicos que tienen el interés adecuado para encarar lo que tiene que ver el estudio de la música, porque te das cuenta por lo que preguntan, te das cuenta por lo que vienen a buscar cuando a lo mejor vienen a compartir una charla. No buscando el éxito rápido, sino más una formación musical. Exactamente, y tratar de entender el cómo de la cosa, el cómo, que ahí está, digamos, el proceso de cómo abordo tal cosa, cómo lo encaro, y eso me parece que es muy, muy valorable. Por ahí sí, en ese momento que vos hablás de tocar la vida, eso realmente creo década del 90 para la gente que sí, fue toda una revolución, porque tenía que ver también con eso, con que no había mucha información, acceso a mucha. Hoy tenemos YouTube y tenemos Google. En ese momento me acuerdo que traían artistas así de renombre internacional y figuras que hicieron escuela, y claro, entonces había como una avidez porque se hacían clínicas donde creo que hoy en día cambió el acceso a la información y entonces creo que lo único que hay que tener cuidado es que no caer en la cosa de que esto es de un día para el otro, porque no es así. Hay una proyección en años, ¿no? Totalmente. Y como una búsqueda individual también de cada uno. El estilo. Que se va desarrollando después de que tener datos, digamos, y de poder informarse, ¿no? Coqui, ¿qué le aportaste al disco ecléctico desde tu lugar? Más allá del instrumento, ¿no? Claro. ¿Qué estilo le aportaste? Yo creo que, no sé, eso por ahí debería más decirlo Chiche que yo en este caso. Lo que quisiste vos. En el caso mío, yo siempre tuve como un desafío al tocar la música de él, porque Chiche tiene una línea de composición donde todavía se cuida y se valora mucho la melodía en la música. Que no es un detalle menor, hoy en día la melodía está bastante olvidada. Y toda la música sale como en carne picada. ¿Me entendés? Parece como chorizo, ¿viste? Y entonces de repente encontrar música como la de él y otros grandes autores, digamos, que donde la melodía todavía tiene mucha importancia. Para un trompetista, como es el caso mío, que es un instrumento netamente melódico, ser, digamos, en gran parte de esa música, ser la voz cantante, como se dice, es todo un desafío. Porque yo me he encontrado con él mostrándome temas nuevos, por ejemplo, y él tarareando la música, y llevar eso que uno canta a un instrumento es todo es muy difícil. Es un desafío grande. ¿Sí? Ese juego de voces que vos decías, esos estilos musicales que vos vas mixturando, son una característica, ¿no? Hacen a tu estilo. Sí, de alguna manera recorro eso. Chiche, te vas a estar presentando en el Complejo Cultural Guido Miranda y el día sábado en la Pepinier. El día sábado en la Pepinier. Mañana vamos a estar a las 21:30 en el Complejo Cultural Guido Miranda y el sábado a la hora del té, a las 6 de la tarde en la Pepinier. Todo el mundo creo que conoce, que está enfrente del aeropuerto, como es en Corrientes. Vos sabés que pasa algo especial con la Pepinier, porque cuando ellos, ustedes lo conocen seguramente a los dueños, cuando ellos se plantearon este lugar para escuchar música a la tarde, no a la noche, tomaron té, fue todo un desafío. Claro. Y había algunos tímidos que nos arrimábamos, hasta que fuimos dándonos cuenta que no solo era un vivero, sino también era un lugar de vida musical. Muy, y hoy es un éxito. Muy copado, muy lindo. Quiere decir que hay avidez de la gente, que hay demanda. Hay necesidad de escuchar música y de tener un lugar copado y un ambiente relajado, como para hacer un break, informarse y escuchar música y dejarse estar y poder dejar volar, ¿no? Y ocupar un lugar en otro. Eso es una clara prueba. Está, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Coqui. Por favor. Muchas gracias, Chiche, por visitarnos. A vos. Y por supuesto que vamos a estar cubriendo, vamos a estar presentes en alguno de los dos eventos. Muchísimas gracias. Y invitamos, por supuesto, a la gente al Complejo Cultural Guido Miranda mañana desde las 21:30 horas. Una última pregunta, Chiche. La música, los sentimientos, hablábamos justamente de los diferentes estilos musicales. En estos tiempos difíciles, la música es musicoterapia también, ¿no? Y la música te salva, che. Sí. La música salva el alma. Qué buena. La música es muy buena para salvar. La no música defrauda. No defrauda, la música es pura verdad, digamos. Qué bueno. Hay que agarrarse de la música, que la música tiene un camino hermoso,
no defrauda y hay que entrar, abrir la puerta y es mágico y hay que recorrer, son cosas bellísimas las que todavía nos falta escuchar. Y con paradas interminables. Sí, infinitas. Es un lugar bárbaro. Gracias, No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Ahí está el título para la nota, le decimos a la producción periodística de Diario 21.tv, la música no te defrauda y te sana el alma. Continuamos en Noticiero 9.